Científicos del CERN entraron en un universo paralelo. En la segunda década del milenio, una noticia se hizo muy viral en internet y dejó al mundo asombrado, pues nada más ni nada menos, que los científicos del CERN revelaron un proyecto de enormes proporciones, el cual pretendía entrar a un universo paralelo. Y aunque pueda sonar a algo fantasioso, la verdad es que según los más avezados físicos y astrofísicos, con el Gran Colisionador de Hadrones, todo esto es posible, abrir un portal a un mundo de otra dimensión. Los investigadores aseguraron que si obtenían los resultados que estaban buscando, se rompería la brecha con un universo totalmente desconocido y nuevo, conllevando a reescribir todas las leyes de la física, las matemáticas y la filosofía. ¿En qué consiste este proyecto del CERN? De acuerdo con lo informado por el CERN a los medios de comunicación, el asombroso acelerador de partículas elementales de mayores proporciones y con mayor cantidad de energía almacenada del mundo, estaría listo para disparar por primera vez sus niveles de poder más elevados, con el objetivo de crear o detectar agujeros negros diminutos. Si todo se llega a buen término, en consecuencia se abriría el portal tan esperado para ingresar a un universo paralelo y distinto. No obstante, algunos expertos del Gran Colisionador de Hadrones advirtieron que existe un grave riesgo de que nuestro universo resulte filtrándose en la dimensión paralela. Una puerta a un universo con otras leyes. Distintos reclamos y alegatos se desencadenaron por parte de numerosos estudiosos y críticos, manifestando su gran preocupación ante semejante experimento, que pondría en riesgo la existencia misma de este universo, al crear un agujero negro que no sabemos cómo reaccionará y las probabilidades de que nos succione son altísimas, según argumentan. Uno de los avances científicos más resaltados de todo este proyecto polémico, es que se pudo demostrar de manera objetiva que sí existe el oscuro bosón de Higgs, un elemento esencial del universo, así como de la materia y que ésta abunda por todas partes, causando que el universo se expande y se contrae. Tan pronto como empezaron a desarrollar el proyecto de abrir la brecha hacia una dimensión paralela, en el año 2010. Las declaraciones de los científicos que lideraron la operación, como el profesor Mir Faisal, fueron, como muchas hojas paralelas, que son objetos bidimensionales, ancho y largo, pueden existir en una tercera dimensión, altura, por lo que los universos paralelos también pueden existir en dimensiones más altas. Anticipamos que la gravedad puede filtrarse a dimensiones adicionales, y si eso sucede, entonces se pueden producir pequeños agujeros negros en el Gran Colisionador de Hadrones. Normalmente, cuando la gente piensa en el multiverso, piensa en la interpretación de la mecánica cuántica en muchos mundos, donde se realizan todas las posibilidades. Esto no se puede probar, por lo que es una filosofía y no una ciencia. No nos referimos a esto con universos paralelos. Lo que queremos decir es universos reales, en dimensiones extra. Pero la pregunta persiste, ¿sí o no podemos abrir la puerta dimensional al universo paralelo? Existen muchas posibilidades de que lo hayan llevado a cabo. Pero según explican los expertos, esa clase de alteraciones naturales podrían ser muy reducidas en tamaño y tener una duración muy corta, al punto de no percibirse para la vista humana, sino exclusivamente por una supercomputadora avanzada. Argumentan además los sabios de la física, que para abrir voluntariamente un portal que conduzca a otro universo, se necesitaría una increíble y casi imposible cantidad de energía, ya que no existe en el presente un modo de generar algo así, ni mucho menos controlarlo, razón por la cual este proyecto ha puesto en grave riesgo a toda la humanidad, de acuerdo con los críticos. Específicamente, para llevar a cabo el proyecto se debe lanzar un haz de neutrones a un muro totalmente intraspasable. En el otro lado del muro, habrá un detector de neutrones. Y cumpliendo con las leyes establecidas de la física no debe detectar nada, pero en caso de sí hacerlo, de captar la presencia de neutrones, entonces se deduce que estos elementos atómicos pueden haber traspasado el muro con un movimiento oscilatorio en el mundo del espejo, transformándose en lo que se denominan neutrones de espejo y teletransportándose en este universo y en concreto, en el laboratorio de Tennessee. A pesar de que no hubo ninguna noticia oficial después de que lo intentaron,
Lo más seguro es que se han registrado datos sumamente relevantes acerca de la existencia de no uno, sino de múltiples universos paralelos. Pero además, a partir de toda esa información recopilada con los experimentos, ahora se plantean formas para viajar a uno de esos mundos de otras dimensiones y en un futuro no muy lejano se revela a toda la humanidad. Un dato muy interesante que viene a colación, es el que dio Max Logan, el niño más inteligente del mundo. Evidentemente que el final de este universo ya fue ocasionado a causa del CERN. Y que en este instante, estaríamos viviendo en una tierra paralela. La teoría dice que el aumento de los problemas ambientales que ha tenido el planeta la última década están relacionados por los físicos responsables del colisionador de partículas que nos enviaron a un universo paralelo. Según Max Logan. A raíz de todos estos experimentos el colisionador pudo haber destruido nuestro universo. Y como resultado actualmente estamos todos en un universo paralelo sin darnos cuenta. Max Logan es físico teórico y gran admirador de su compatriota Nikola Tesla. Un inventor, ingeniero mecánico, electrónico y físico fallecido en 1943. Logan tenía 13 años de edad cuando creó junto a su hermano una plataforma para lograr un cambio social a través de la innovación. Hoy es el CEO de la empresa. Después se dedicó a desarrollar la fuente de energía rentable, renovable e inalámbrica Energy Horizon Gatherer. Este joven ha dado varias declaraciones, lo que le ha llevado a generar una gran hostilidad y resistencia dentro de la comunidad científica. Su declaración más importante está relacionada con el gran colisionador de hadrones que fue utilizado por científicos para romper partículas subatómicas y recrear un agujero negro y la partícula del Big Bang. Y según Max Logan, a raíz de todos estos experimentos el colisionador pudo haber destruido nuestro universo. Como resultado actualmente estamos todos en un universo paralelo sin darnos cuenta. En otras palabras, se habría creado una realidad alternativa donde una Tierra exactamente igual a la nuestra, no existía y en cuestión de milésimas de segundo se creó una igual. En el año 2012 un grupo de científicos denunció en un tribunal internacional a la empresa que creó el colisionador de hadrones. ¿Por qué los denunciaron? Porque podrían generar la destrucción de nuestro planeta con sus acciones. La denuncia fue desestimada, no llegó a nada, pero la empresa CERN tuvo que admitir que sus operaciones generaban un potencial peligro, pero ínfimo, ya que las partículas podrían volverse inestables. Nacido en Incline Village, Nevada, Estados Unidos, Logan observa que las personas creen que Dios es un señor sentado en una nube, que controla el universo y crea toda la vida. No es una persona ni un ser divino sino una forma de energía. El niño más inteligente del mundo descarta la idea de la mayoría de los religiosos de presentar a Dios como un ser supremo con aspecto humano. No es alguien sino algo, una forma de energía que crea todo. Lo es todo y está en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. Está en nosotros, fluye a través de nosotros y es nosotros. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo amigos. Si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.